Radio Popular. Herri Ratia. Bueno, y ya en este pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo 29, se han dado millones de desplazamientos de vehículos en las carreteras pues que querían acceder a su lugar de destino vacacional. Es mucha las personas, la gente que consiguen estos 3 días previos a Jueves y Viernes Santo, empalmando con el fin de semana y en nuestro caso hasta el lunes, y dicen, bueno, pues desde el viernes esa es la jugada maestra de esta Semana Santa y de otras. Así que, bueno, pues se van en cuanto pueden y es lógico también para aprovechar estos días. Bueno, pues algunos o muchos ya habrán llegado, pero todavía quedan bastantes personas por empezar sus vacaciones. Quienes trabajan estos 3 días, pues seguramente el viernes crearán otro pico. Estamos ya en operación salida. Hoy se presentaba aquí, las autoridades la presentan, cuáles son las herramientas y estructuras que van a ofrecer para que esté bien velada esa operación salida de Semana Santa. Pero nosotros queríamos añadir también cuáles son los comportamientos que tienen que acompañarnos y actuaciones previas a ese momento en que nos ponemos al volante y, bueno, pues metemos primera. Así que desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro siempre tienen a bien dar unos consejos. Algunos diréis, bueno, sí, ya lo sé, pero otros muchas veces reconoced que son cosas que nos han fallado, aunque ya las sabíamos de sobra. Así que dar este pequeño repaso y hacer algunos apuntes nunca viene mal, y menos en estos días. Eduardo Martínez es el gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro y nos está escuchando ya, creo. Egunon, Eduardo. Hola, buenos días, Egunon. Hola, muy buenas. Bueno, mencionaba que hay cosas que las sabemos de sobra, es cierto, pero en un momento nos encontramos que es lo que nos ha fallado, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, aunque sepamos los consejos prácticamente en muchas cosas de la vida, el día a día nos lleva a que creemos que somos invulnerables y tomamos decisiones a veces incorrectas, ¿no? Y el coche, pues al final es un riesgo importante para uno y para los demás también. Uh-huh. Hay algunas cuestiones, algunos son verbos que vamos a ir repasando. Los 2 primeros creo que serían de las prioritarias cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, revisar, y otro, planificar, ¿no? Revisar el vehículo y sus componentes principales, ¿no? Sí, al final yo creo que es un elemento que todo el mundo entiende que es necesario, pero que pocos lo hacen cuando van a salir, sobre todo en desplazamientos largos, ¿no? Sí. Y en Semana Santa, pues al final no son pocos los que van a hacer recorridos pues de kilómetros importantes, y es fundamental, pues evidentemente, revisar el coche, al menos lo más importante como son las ruedas y los niveles, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí la planificación siempre es importante, dónde voy a cargar si tengo un coche eléctrico, dónde voy a hacer descansos. Todo eso nos va a ayudar a viajar más descansado, por tanto con más reflejos, y evitar accidentes que muchas veces tienen consecuencias fatales, ¿no? Viajar descansados, y ese es un punto importante, porque hay quien trabaja el miércoles y por la tarde, después de salir, ¡bum!, echa carretera, y a veces no son pocas horas, y por la mañana se ha levantado temprano y quizá no ha dormido muy bien, pues porque todo esto da un cierto nerviosismo. Igualmente me tomo un café y me pongo en carretera. Cuidado con eso también, ¿no? Sí, yo creo que el estar descansado es fundamental para cualquier ámbito de la vida, es decir, a trabajar, para el ocio y evidentemente para tener algo que nos va a requerir pues todos los sentidos en la vía, ¿no? Entonces no es muy aconsejable hacer recorridos muy largos cuando realmente, como bien dices, pues has madrugado mucho ese día y tienes que hacer un recorrido de larga duración. Uh-huh. A veces es mejor madrugar y salir al día siguiente pronto, o hacer ese viaje que tenemos por etapas, ¿no? Depende de cosas del recorrido. Sobre todo yo creo que es fundamental, como casi toda la vida, utilizar el sentido común a efectos de poder hacer cualquier tipo de desplazamiento que alguien haya planificado con tiempo. Uh-huh. Bueno, y conductores y conductoras, casi diría más conductores, yo he visto más en este caso, cuando quien tiene de copiloto le va diciendo que te duermes, paramos un poco, no, que voy bien. Oye, y una resistencia cuando se ve que van, esos ojitos van un poco, se están poniendo dormilones, y se empeña a quien lleva el volante en seguir. Hay veces que, bueno, crea conflicto, ¿no? Riña entre copiloto y piloto, y al final, pues bueno, casi es mejor reñir, que tener sin casi que tener un accidente, pero que no se resista la gente, ¿no? A menor señal de cierto cansancio se para, se airea y se toma un cafecito, ¿no? Sí, yo creo que en el momento que si alguien riñe ya es bueno, porque ya hay conversación y por tanto ya hay tensión. Sí. Y vuelves a despertar, ¿no? Cierto. Volvemos a lo mismo, el sentido común. Una persona que está cansada tiene que ser consciente que a veces es mucho mejor
parar, como bien dices, tomar un café, estirar las piernas y volver a hacer otro recorrido de X kilómetros hasta que pues llegues al destino o, depende de cuál sea el desplazamiento, hacer un nuevo destino. Lo importante es llegar. A veces estas prisas te conlleva a que no llegues, ¿no? Un accidente, cualquier elemento, que aunque no sea de resultados fatales, simplemente un golpe de chapa ya te está amarrando las vacaciones. Claro. Entonces, muchísimo cuidado en carretera y más cuando hay tantos desplazamientos en determinados días, ¿no? Mañana, bueno, habrá menos, pero el miércoles ya será una salida bastante importante en nuestros territorios y, por tanto, hay que planificar y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Estoy pensando en las ruedas que has mencionado hace un instante, porque igual pensamos, bueno, ya es primavera, ya se habrá deshelado todo y poca cosa en ese sentido nos vamos a encontrar, pero según por donde vayamos, es posible que nos encontremos con condiciones invernales y las ruedas tienen que tener muy bien su dibujo para que no nos den problemas y si pensamos que podemos necesitar algún elemento añadido, hay que portarlo en el vehículo, ¿no? Sí, el tema de las ruedas es fundamental. Estemos en la temporada del año que estemos, ¿no? Porque al final afectan directamente al frenado y, por tanto, la seguridad de los viajeros, tanto de tu propio vehículo como de los vehículos que circulan en la vía, ¿no? Entonces, además, en esta Semana Santa tenemos una previsión de tiempo de lluvias, al menos los primeros días. Eso significa que tus ruedas tienen que estar con un dibujo necesario y, fundamentalmente, un mínimo que te garantice seguridad. Si además vas a puertos o tienes que subir puertos de montaña a determinadas horas del día o de la noche, donde puede helar y donde, no digo nada, si vas a zonas de nieve, porque vas a estaciones o a esquiar, ya te están pidiendo otro tipo de elementos como o cadenas o fundas o simplemente ruedas de invierno, ¿no? Entonces, es muy importante, pues siempre decimos lo de planificar, planificar y planificar. No es lo mismo que te vayas a la playa por una carretera que no te genera ningún tipo de tensión y otra cosa es que te vayas a esquiar a Formigal, ¿no? Pues evidentemente tus necesidades son diferentes y también tu planificación, tanto a la hora de lo que lleves dentro del vehículo como determinados elementos externos, pues son necesarios, ¿no? Las cadenas, fundas o determinado tipo de rueda, pues no sería negociable en esta época del año. Planificar es importantísimo por todo lo que has dicho, por mucho más y también por una cuestión como que al meternos en vías desconocidas y muchas veces pues si no hemos planificado o el GPS no nos está guiando finalmente bien, a veces pasa que tampoco es infalible, de repente ves que te has colado y dices ya a lo último, cuando ya ni siquiera está permitido, haces el viraje o te quedas un poco atontado en si entro o no entro, dando muchísima confusión y peligro a los que vienen detrás y hay gente muy kamikaze a la hora de decir pues me meto aquí, a la brava, que bueno, pues no le costará nada en cuanto a sanción porque no le ha visto la policía o un radar, pero hay maniobras que son muy temerarias en este sentido que desde luego desaconsejaríamos mucho hacer, ¿no? Habrá una rotonda más adelante o un cambio de sentido o lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, lo más fundamental es llegar, ¿no? Por otro lado, uno de los consejos que siempre damos y que en esta época del año todavía son más sensibles son las distancias de seguridad, porque cualquier persona que hace esa maniobra tan arriesgada, como bien comentas, si encima tú no vas con una distancia de seguridad, podemos generar un golpe importante y con consecuencias muy funestas, ¿no? Para todo el mundo. Sí vemos continuamente donde hay gente que va a excesos de velocidad, adelantamientos por la derecha, es decir, hay gente que cree que son inmortales y no son conscientes que en carretera todos somos pues bastante susceptibles de tener un accidente, aun poniendo todos los servicios. Dependes del estado de la carretera, dependes de muchos factores a veces totalmente ajenos a uno mismo, por lo cual tener los 5 sentidos alerta y tener el coche bien nos va a ayudar al menos a eliminar riesgos, ¿no? Lo cual no significa que aun poniendo todo, en un momento determinado tengamos boletos que podamos tener un accidente. Pues siempre muchísimo cuidado y cuando veamos que alguien hace maniobras como la que comentas, etcétera, mantener distancias de seguridad, porque hay muchas posibilidades de que un desenlace terrible pueda llegar a pasar, ¿no? Sí, sí, desde luego hay que darse ese margen de reacción, que además, oye, la ley te dice que tienes que hacerlo y muchas veces no solo no se respeta, a veces se hostiga al coche que va adelante. Igual no tiene que estar en ese carril porque está más a la derecha y la otra persona pues quiere pasar, pero lo que no se puede hacer es dar el besito casi, ¿no? Que estar a 2 centímetros del besito intentando que la otra persona pues bueno, vaya al carril de la izquierda, que es por donde tiene que transitar. Pero bueno, que todo eso lo vemos las consecuencias en la cantidad de accidentes, que no son pocos, que muchas veces tienen 4 vehículos implicados. Al final esos son accidentes de chapa y lo que quieren decir es que se ha dado uno, otro y el otro después, ¿no?
Sí, es decir, los golpes por alcance, además de que te van a fastidiar las vacaciones, te va a significar que puedes tener lesiones. No es tan complicado que el famoso latigazo cervical con los golpes por detrás ocurran, pero en cualquiera de los escenarios, al final tus vacaciones es posible que acaben en ese momento, ¿no? Y siempre hay una serie de responsables. Cuando hay un golpe en cadena, pues prácticamente todos los que van golpeando, o bien por despistes o bien por esa distancia, tienen responsabilidad en el evento, ¿no? Al final, como en toda la vida, pues la prudencia te va a marcar tus posibilidades de tener mayor o menor porcentaje de accidente, ¿no? Y como dices, ese besito, que generalmente los besos son cariñosos, en este caso se convierten en que son diabólicos, ¿no? Es el beso de la muerte en un momento determinado, cuando realmente pues tendríamos que estar buscando pues un desplazamiento para disfrutar del viaje, para disfrutar de la compañía y sobre todo disfrutar de los días que nos esperan al otro lado cuando hemos llegado a nuestro destino, ¿no? Y claro, son las primeras vacaciones en las que la baliza, la V16, está ya obligatoria y tienen que llevarla a los vehículos. También los triángulos, al final, ¿qué pasó con los triángulos, Eduardo? No sé muy bien si se ha sabido, ¿lo llevamos todo o cómo hacemos? Bueno, es decir, al final lo que es obligatorio desde el 1 de enero del año 2026 son las balizas. Y eso es lo que es impepinable, que cualquier conductor que vaya en su propio vehículo tiene que llevar. El tema de los triángulos no tienes ninguna obligación de llevarlo. Si quieres, lo puedes poner. La Dirección General de Tráfico te dice que puedes poner el triángulo también, pero siempre la baliza. Puedes poner la doble medida de seguridad. Pero si una de las medidas, o una de las motivaciones que la Dirección General de Tráfico puso para las balizas era evitar los atropellos en la vía al poner los triángulos, la recomendación es no ponerlo siempre y cuando haya posibilidad de riesgo. Si no lo hubiera, pues evidentemente yo soy partidario de poner los dos elementos, ¿no? Pero siempre que no haya riesgo a la hora de colocar esos triángulos señalizando el accidente o la avería, ¿no? Cada año más o menos había entre 23 y 25 fallecidos por atropellos poniendo triángulos, ¿no? Entonces el principal objetivo que se ha intentado evitar con el tema de las balizas, con toda la controversia que hemos visto y que sigue habiendo con respecto a este elemento externo, ¿no? Pero a lo que dices, si voy a Francia, la baliza es válida. Y puedo llevar también el triángulo y poner fuera de España el triángulo solo. Sí. O en Portugal o en cualquier parte de la Unión Europea, ¿no? Claro, a ver, ahora estamos en los primeros días de la primavera, las luces son intensas, el sol, bueno, tiene sus momentos del día en el que ciega mucho a la hora de conducir. Cuidado con eso, porque recuerdo un terrible accidente, no recuerdo si era del año pasado o del anterior, con unos ciclistas y un vehículo. Los resultados fueron letales y lo que ocurrió era que el sol cegaba a la visión del conductor del coche, que al final, bueno, pues participó en ese siniestro. Las gafas de sol, ¿verdad, Eduardo? Que las dejamos un poco ahí en guantera o o con la solapita de arriba, que a veces llega, a veces no. Así nos manejamos, pero mucho cuidado, ¿no? Sí, estamos en una época del año donde lo mismo nos llueve que nos sale el sol. Eso. Sol que a veces, pues sube y baja antes de lo que estamos esperando, y hay momentos, como bien dices, que te pueden llegar a cegar, ¿no? A amaneceres o atardeceres donde realmente tenemos una visibilidad mala. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en determinadas carreteras donde sabemos que circulan vulnerables, sean ciclomotores, motocicletas o, en este caso, bicicletas, como comentabas, ¿no? Y sin ningún tipo de ir mal, pues se puede producir un accidente porque no los ves. Lo cual hay que mantener muy claro las medidas de velocidad en ese tipo de carreteras, que suelen ser carreteras comarcales, donde se producen este tipo de accidentes con ciclistas, porque el riesgo aumenta con respecto a las autopistas o autovías, donde la velocidad es más fluida y evidentemente ese tipo de vehículos no circulan, ¿no? Bueno, pues dais una serie de recomendaciones. Sabemos que dentro de vuestra página web y donde os podemos encontrar siempre recordáis todas estas cuestiones. Alguna, pues como decías, que ya tenemos que tener en la cabeza, usar cinturones de seguridad ahí bien colocados, las retenciones infantiles, los separadores de mascotas, llevar los documentos también, que luego nos los piden y nos ponemos nerviosos, viene la policía y ya no sabemos si lo tenemos o esto verde que es, y es lo de la ITV. Pero sobre todo quería hacer una última alusión al móvil, que también ahí seguimos siendo muy reactivos. Seguimos pensando que porque echemos el último vistacito, porque tal, esos poquitos metros que han pasado no nos van a poner en apuros. Y ha habido personas que han fallecido por eso, y no son pocas, ¿no? Y cada día más, ¿no? La mala utilización del móvil, que en un momento te puede salvar la vida, porque puedes llamar, puedes hacer una serie de hechos. El caso de un accidente está producido por despistes de gente
pues muchos accidentes con resultados fatales, no solamente mortales en muchos casos, sino con accidentes con lesiones muy graves de por vida, ¿no? Con secuelas de por vida. Entonces, en este momento hay una campaña de la Dirección General de Tráfico, que yo creo que todo el mundo está escuchando, que versa sobre esto, es decir, la no utilización del móvil, no solamente para el conductor, también para el peatón, que es decir, que atraviesa mal una carretera y que va pendiente del móvil, ¿no? O bien porque está con cascos haciendo otra cosa, o bien porque está mirando y chateando, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Aquí ya anuncio de los que ya tenemos cierta edad de Stevie Wonder, de Si bebes no conduzcas. Sí, recuerdo. Que parece que ha llegado y que ha calado en gran parte de la sociedad, no en todas. También hay fallecidos por injerencia de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, pero en este caso yo creo que si conduces, no chatees, ¿no? Que es un poco de los elementos fundamentales que la gente se olvida, que esos 3, 5 o 10 segundos que tardas en hacer algo con el móvil, si vas a 100 kilómetros por hora estás recorriendo muchos metros y en esos momentos no ves absolutamente nada, por lo cual es un elemento de puro sentido común y de respeto a tu vida y a la vida de los demás. Efectivamente, la quietud del interior del habitáculo del vehículo no te da la idea de lo que está pasando fuera, de lo que es la velocidad, ¿no? Y de lo que estás recorriendo y, bueno, pues eso, a qué marcha. Así que, Eduardo Martínez, pues deseamos a todo el mundo buen viaje, que todo vaya bien, que se respeten las normas y el reglamento y que con todo esto pues podamos ver a todos los que se van yendo de vuelta y sanos. Así que ese también sé que es vuestro trabajo en el Real Automóvil Club Vasco Navarro, así que, bueno, pues su gerente Eduardo Martínez nos ha explicado estas cosas hoy para ponerlas muy en práctica. También buen viaje a ti si es que te mueves estos días, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Haremos lo que podamos aquí cerca, en desplazamientos cortos, y intentaremos disfrutar con la familia. Lo mismo os deseo a ti y a todos los oyentes. Pues vamos a por ello. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo. Agur.